Hola, mi nombre es Juan Carlos Celis Salinas, soy médico infectólogo en el Hospital Regional de Loreto en Iquitos. Este es un pequeño video para compartir un poco las experiencias dirigido a los pacientes que ya están post-COVID. Hay muchos pacientes que ya han salido de la enfermedad, sin embargo están presentando algunos síntomas que los tienen bastante preocupados, inclusive asustados. Así que este video es como para tranquilizarlos y orientarles un poco sobre lo que está pasando. Muy bien. Este gráfico ya lo conocen, es un gráfico que es muy importante que todos los pacientes lo conozcan y entiendan un poco esta enfermedad. Desde que estoy compartiendo este video, este audio, me he percatado de que la gente, al entender un poco lo que está pasando con el virus y con la enfermedad, asume mejor el tratamiento, asume mejor la información que se le quiere dar. ¿De acuerdo? Entonces ya saben, repitiendo básicamente el primer video que lo tienen a disposición, hay una primera fase viral, donde el virus se replica en tu cuerpo y que ya saben que mucho de lo que hemos intentado hacer ahí no ha funcionado bien. Inclusive ya saben que más bien se han complicado muchos pacientes por estar tomando medicamentos que en algún momento tuvimos la esperanza de que iban a funcionar, ¿no? Ahí en ese grupo está la hidroxicloroquina, la cloroquina, inclusive ahora la ivermectina también está en esa lista, ¿de acuerdo? Después viene una fase que es la fase pulmonar, que es la fase que más nos preocupa ahora. Hay una fase hiperinflamatoria, que ya les expliqué que es la fase más severa, generalmente los pacientes que ya entran a un cuadro severo o incluso a unidad de cuidados intensivos. Muy bien, pero aquí en este gráfico ya he agregado un estadio 4, que es la fase de recuperación. Es bien importante que vean que a pesar que está al final, no quiere decir que todos los pacientes van a entrar a las fases graves o a las fases pulmonares, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que hay pacientes que están en estadio 1, o sea, la fase viral, y no van a llegar nunca a la fase pulmonar. Y de hecho, el 80% de los pacientes van a hacer solamente una fase de replicación viral y no van a llegar a la fase pulmonar. Muchos pacientes que llegan a la fase pulmonar tampoco van a pasar a la fase hiperinflamatoria y se van a recuperar con algunos síntomas que ya voy a explicar. ¿De acuerdo? Entonces es bien importante eso, que sepan que no todos van a pasar a esas fases. Puede ser que de la fase 1 de frente pasen a la fase de recuperación o de haber hecho una neumonía leve pasen a la fase de recuperación. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué están presentando los pacientes? Hay tres cosas bien importantes que hay que entender. Primero, que este virus tiene una predilección por atacar las zonas posteriores del pulmón. No solamente posteriores, sino un poco abajo. De tal manera que cuando el paciente sale ya de la fase de las 2 semanas, que es la fase más crítica, el paciente va a quedar con un síntoma importante que es el dolor de espalda o de pecho. ¿De acuerdo? Después hay otro síntoma importante que es una mucosidad clara, una carraspera, muy leve en realidad, a veces poco amarillenta, pero sobre todo clara, que va saliendo muy lentamente y en pocas cantidades. Tampoco debe asustarse. Y finalmente hay otro de los síntomas frecuentes es que el paciente presenta en forma esporádica un malestar de cuerpo. Acá les presento la lista. Miren, los convalecientes post-COVID. Tres cosas pueden quedar hasta más de un mes. Y como dice ahí, no deben asustarse. Dolor de espalda o de pecho. ¿Por qué se produce ese dolor de espalda? Ya les dije, hay una neumonía, un infiltrado viral que se produce o que tiene predilección por las zonas posteriores del pulmón. Entonces, ¿qué sucede después de las 2 semanas? Sobre todo, empieza a cicatrizar. Y ese proceso de cicatrización lo que hace es jalar, por eso es que el paciente siente como si le estuvieran jalando por dentro. ¿De acuerdo? ¿Nos debe asustar eso? No, hay que entenderlo, hay que empezar a hacer la terapia respiratoria para estirar esa zona del pulmón y, aunque duela un poco, hay que seguir con analgésicos que pueden ser solamente paracetamol o ya su médico le puede indicar otro analgésico más fuerte. Lo ideal es no pasar de paracetamol. Esta carraspera blanquecina igualmente, los pacientes a veces se asustan, creen que están teniendo una recaída o que les va de nuevo a dar. Imaginen que esto es como si el pulmón estuviera haciendo una limpieza de la inflamación que tuvo en el pulmón. Entonces estos restos virales, ya no hay virus ahí, son restos, desechos.
el cuerpo va como eliminando una pequeña flema blanquecina y por eso van a sentir esta carrasperita. ¿Cuánto puede durar eso? Hay pacientes que les puede durar hasta un mes más. Igual el dolor de espalda, ¿de acuerdo? Y eso no es motivo para que se estén haciendo tomografías. Por favor, no se estén haciendo tomografías, ecografías por gusto. No tiene sentido, ¿de acuerdo? Ya les voy a explicar cuáles son los verdaderos signos de alarma. Y un tercer grupo de pacientes, o un tercer síntoma frecuente en el post-COVID, es un malestar de cuerpo. Yo creo que es lo que más le asusta a los pacientes después del dolor de espalda. Hay un malestar general, como si me va a dar la gripe, dicen los pacientes, como un pequeño escalofrío, incluso con dolor de cabecita. Entonces el paciente piensa, no, ya estoy recayendo con el coronavirus. ¿No? Y como dice ahí, es intermitente. Puedes presentarse 2, 3 veces por semana. Y es un malestar que ustedes van a ver que con un paracetamol calma. Mientras no sea una fiebre, por eso es importante tener el termómetro en casa, no preocuparse. Eso también se ve en el post-COVID. Y hemos visto muchos pacientes, le hemos hecho exámenes hasta por gusto y hemos visto de que no es nada. Es un malestar que es fácil de manejar. Obviamente el paciente tiene que estar en reposo, hidratándose bien, pero ya hemos visto que no reviste mayor gravedad. Pero hay muchos pacientes que se están haciendo tomografías, radiografías y ecografías realmente sin sentido y haciendo gastos innecesarios. Muy bien, esos son los tres más frecuentes, pero hay tres más, como le he puesto ahí, que no es poco, pero hay que tomarlos con cuidado porque hay pacientes que están, digamos, teniendo muchos problemas con estos síntomas. Uno de ellos son los cuadros de ansiedad o crisis de ansiedad. No es el simple ansiedad que uno dice el paciente está nervioso. No, estos son cuadros de ansiedad a veces muy severos que pueden desencadenar en estas famosas crisis donde el paciente se puede hasta desvanecer. ¿De acuerdo? Muchos pacientes probablemente han tenido cuadros leves de ansiedad y la enfermedad está desencadenando estos cuadros. Hay que tratarlo, hay que acudir a un profesional, un psicólogo, y cuando hay que medicar, inclusive a un psiquiatra, un médico general, un médico de familia, podría muy bien manejar estos síntomas. Otro muy importante es una diarrea leve, muy leve. A veces el paciente dice solamente flojo, doctor, no me fastidia, pero lo hago 3, 4 veces al día, no me duele, nada. Pero es un poco persistente. Algunos pacientes se quedan inclusive unas 2 o 3 semanas con esto. Y por último, hay un grupo de pacientes ya en menor cantidad que hace un grupo de unos síntomas de mialgias localizadas, que significa que hay dolores, adormecimientos en las piernas, como si fueran corriente, calambres. Algunos lo describen como hormigueos, frialdad de las piernas inclusive, y lo que llaman algunos venas hinchadas. Esto ya se ha descrito en algunos pacientes, se ha asociado a una especie de neuropatía, o sea, un daño en los nervios que produce el virus y está causando estos cuadros de sudoración, hormigueo en las piernas, en los brazos. ¿De acuerdo? Ninguno de esos síntomas que acabo de mencionar son motivos para preocuparse o pensar en recaídas. Eso es bien importante que lo sepa. Lo he puesto al final, pero es una cosa muy frecuente. El famoso cansancio. Después que ya hemos salido del cuadro de las 2 semanas, va a quedar un cansancio. Acuérdense que esta enfermedad, al meterse con el pulmón es como una esponjita que se abre como un globo, ¿no? Se extiende cuando yo tomo aire y desinfla. Cuando este virus se mete al pulmón, lo que va a hacer es endurecerlo un poco. Es decir, ya no se va a inflar con facilidad. Entonces, cuando usted quiera rehacer sus actividades, caminar una cuadra, subir unas escaleras o incluso hablar muy seguido, va a sentir que se cansa todavía. ¿Eso por qué es? Porque el pulmón recién se está recuperando y entonces es como jugar después de un año, como digo yo. Entonces, si tú no juegas seguido, no haces deporte seguido y quieres hacerlo, sientes que te cansas. Ese pulmón ha quedado cansado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ejercicios respiratorios. ¿De acuerdo? Busquen en YouTube, hagan una búsqueda, es fácil. Ejercicios respiratorios post-COVID y van a encontrar un montón de videos que para mí es la parte más importante del paciente post-COVID. Hay pacientes que por miedo no hacen ejercicio, creen que les va a pasar algo. Al contrario, su propio cuerpo tiene que irle pidiendo actividad y ustedes tienen que inflar globo, hacer ejercicios que ya van a ver en esos videos. Es muy importante que lo hagan para que la recuperación pulmonar sea más fácil, más rápida, porque algunos pacientes que han hecho neumonía graves pueden pasarse incluso 6 meses en rehabilitación pulmonar
lo cual no es nada bueno, ¿no es cierto? Muy bien, esto era lo que quería compartir con ustedes.